Como podemos ver, mucho aquí gira alrededor del béisbol. El peladito, mariscos, beer and béisbol. Lo que promete este lugar es el sabor a Sinaloa. Pues nos pedimos una tostada hawaiana, se ve bien sabrosa, chequen esto. ¿Qué huele? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy estamos en la Ciudad de México y venimos a probar unos mariscos que se llaman El Peladito, que nos recomendaron muchísimo, estilo Sinaloa. Entonces, sin más, vamos a ello. Este restaurante se encuentra entre Providencia y Obrero Mundial, Providencia 4. El Peladito me gusta mucho porque es de estilo Sinaloa. Y si ya han visto algunos videos, pues yo soy de Mazatlán, Sinaloa, orgullosamente. Entonces venimos a probar ese y a compartir la experiencia aquí en El Peladito, en la Ciudad de México. Vamos a ello. Es de esos videos que nos gustan muchísimo de comedera, que yo sé que a ustedes les gusta y a mí pues es un placer, me encanta. Entonces, ¿qué les parece? Sin más, vamos a probar este delicioso restaurante. Vamos a ello. Aquí podemos ver el menú, que tienen un poco de todo. Por ejemplo, aquí dice para botanear, fuente de mariscos, toritos. También por acá vemos las tostadas, más como individual, la hawaiana, la sangrona, la sinaloense, que trae por ejemplo pulpo y callo de hacha, sobre ceviche de camarón con un toque de chiltepín, y así varias tostadas bien buenas. La triple play, la culichi, la picosa. Por acá por ejemplo de la carreta que vemos acá, el aguachile. Vemos que tienen varias opciones. Filete culichi, camarones playball, todo muy enfocado al béisbol, eso me encanta. Por ejemplo, camarones a la diabla también, chimichangas hit, rollos Mazatlán, tacos tipo ensenada, grandes ligas, que por ejemplo camarón y marlin guisado al ajillo. Como podemos ver, mucho aquí gira alrededor del béisbol, que eso me encanta. Por ejemplo, es un estadio de béis. Ahí yo los ves de repente vestidos de béis y todo está bien chingón. De hecho acá también en el logotipo vemos como un marlin beisbolista. El Peladito, mariscos, beer and béisbol. Pues para empezar nos pedimos una rusa para hidratarnos a gusto. Agua mineral, limón y sal, a gusto. Para empezar nos trajeron un caldito de camarón que trae pepinito, cebollita, tomate. Está sabroso, calientito. Como les digo, trae verduritas, trae camarones también. Pedimos una tostada hawaiana, se llama, que trae ceviche crudo y cocido con mango, jícama, pepino y cebolla morada. Se ve bien sabrosa, chequen esto. Y la neta es que bien abundante. Vamos a probarla a ver qué tal. La verdad es que se ve bien sabrosa. Como les digo, la neta es que está bien abundante. Me gusta la verdad la combinación que trae con el manguito, sabe deliciosa. La verdad está muy buena. Lo que promete este lugar que me gusta mucho es el sabor a Sinaloa. Y la neta es que, ya que pues Sinaloa pues en mariscos ya saben que es como lo top. Acabamos de venir de Mazatlán y de hecho traemos como el paladar muy así. Estuvimos probando ya cosas bien ricas, de hecho unos mariscos frente al mar. Si no has podido ver ese video te lo comparto acá abajo para que puedas ir a verlo. Pero acá en la Ciudad de México es una muy buena opción el Peladito, la verdad es que es súper recomendado. Ahorita también nos pedimos un taco capeado. Algo que me gusta mucho aquí es el concepto de beisbolista. La neta es que es mi deporte favorito el béisbol, desde morro lo jugaba y demás. Y sí extraño un chingo jugarlo, la neta. Y como que está padre, ¿no? Porque allá en Mazatlán, en Culiacán, en Sinaloa es mucho el béisbol, que los venados, los tomateros. Es el deporte como, por ejemplo acá en la Ciudad de México es más el fútbol y demás. Pero allá es el béis. El béis es el deporte por excelencia, desde morro empiezas a jugar y demás. Y me gusta mucho que el concepto gira alrededor también del béisbol. Le da un toque bien suave. Está bien reportada la tostada. La rusa para la hidratación. Tienen varias sucursales de Peladito acá en la Ciudad de México, entonces tú puedes buscar la más cercana e ir. Yo busqué la que me queda más cerca, que es esta entre Obrero Mundial y Viaducto. Y la neta es que está muy a gusto porque tiene un espacio para estar acá afuera, también puedes estar adentro y está bastante grandecito el lugar. La neta es que bien suave. Y ahora nos vamos a probar el taquito capeado de pescado, que se ve delicioso. Vemos que trae encima zanahoria, col, como un aderecito bien rico. Entonces
Y estaremos grabando varios videos en la Ciudad de México para que estés pendiente, te suscribas a este de tu canal Arturo del Mar, que actives ahí la campanita y demás para que YouTube te avise al momento suave. Vemos que también tienen sus salsas aquí, por ejemplo tienen el peladito, el habanero, hay que tener yo creo cuidado con ese, la salsa huichol, tienen también la típica guacamaya, que esa es una salsa muy típica allá de Sinaloa que casi se lo ponemos a todo, está bien sabrosa, de esta le voy a poner tantita porque pica pero así, bien rico. Yo no soy mucho de que pique así mucho, pero la guacamaya le da un saborcito bien rico. Y también tienen acá sus salsas, por ejemplo la salsa negra hot y ya, entonces vamos a ponerle tantita guacamaya para que pique rico. Creo que con eso ya estuvo. Y también te ponen por acá tus aderezos, una salsita verde y otra y los limoncitos. Vamos a poner el limoncito también. Aprovecha el limón que ahorita está algo caro. Pues bueno, vamos a darle. Está bueno, chequen los pedazos de capeado que vienen de pescado, están la verdad es que grandecitos. El taquito viene así bien reportado, la verdad es que sí. Pues aquí seguimos con el taquito. Ahorita vino aquí Fabián, que es el encargado de este lugar y de varios acá en la Ciudad de México. Nos comentó que el de Mancera es otro rollo porque como el concepto de béisbol lo llevan a otro nivel. La verdad nos hubiera gustado mucho ir por allá, pero la verdad no lo sabíamos. En otra ocasión iremos a visitar ese también, pero la verdad es que el sabor está exquisito. Eso es igual en todos los lugares, pues el sazón es el sazón. Pues aquí estamos con Fabián del Peladito. Pues aquí, mira, haciendo la invitación aquí a Peladito, tenemos varias sucursales, Viaducto, Manacar, Damas y Mancera. Nuestro estilo, bueno, nuestro concepto es muy beisbolero, venimos muy pegados con la comida del mar. Aquí encuentras sabores ácidos, salados y picosos, lo mejor de Sinaloa. Sabores espectacularmente arraigados a Sinaloa. Estabas contando que el de Mancera. En el Mancera tenemos ahora sí que los proyectados a los salones como si entraras a un estadio. Es un proyecto muy bueno, muy beisbolero y te hace sentir como si estuvieras en esa zona de un estadio sentado en un palco. Órale, ¿sus horarios cuáles son, Fabián? Estamos a partir de las 8 de la mañana. A 10 de la noche, lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado a las 12 de la noche cerramos y domingo de 12 a 8 de la noche. Aquí los esperamos en Peladito. Dale, muchas gracias. A ti. Estamos con Cristian, el chef de Peladito. ¿Cómo andas, Cristian? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias. Pues invítanos acá a todas las personas al concepto, a que vengan a visitarnos acá en la Ciudad de México, ¿va? Pues nada, que se vengan a dar una vuelta aquí al restaurante Peladito. Ya lo comentamos, tenemos 4 sucursales aquí en la Ciudad de México y tenemos próximas aperturas en puerta. Yo los invito, ¿por qué? Para que se vengan a empapar, ¿no?, del sabor de Sinaloa, a probar todos los sabores que venimos representando del mar. ¿Sale? Aguachiles, ceviches, tacos, todo basado en el concepto de mariscos. Ya lo dijimos, nuestros sabores son ácidos, cítricos y picosos. Nosotros venimos trabajando todo este concepto del mar. Próximamente también estamos viendo en meter unas entradas de carnes, cortes de carne, trabajar a las brasas. Pero esto ya estamos platicando todo este tema y para darles una sorpresa a toda nuestra gente. Sí, muchas gracias. Y he visto que en cuestión de tostadas tienen una variedad de verdad que, por así decir, diferentes. O sea, tienen las tradicionales, pero yo me pedí una hawaiana que me encantó. Platícanos acerca de esas tostadas. Mira, yo te platico. Toda la carta viene directamente del dueño. El dueño en su momento fue chef. Entonces, toda su carta son platillos originales de él, donde nuestro trabajo es darle seguimiento a su carta y cuidar que la gente, nuestros cocineros, no se salgan de sus recetas de él, ¿no? Y que sean sus sabores originales. Entonces son platillos de los que él viene trabajando ya de años atrás, son muy originales y son bastante buenos. Tenemos una carta bastante amplia donde si no comes camarón, pero hay otra cosa que tú puedas comer. Entonces es muy interesante el concepto de Peladito y yo los invito a que vengan, se den una vuelta y les aseguro que no se van a repetir. Tienen atención personalizada desde salón hasta cocina. Dale, muchas gracias. ¿Tu tostada favorita cuál es? Aquí en el La hawaiana, de hecho. Ah, la que me pedí yo. ¿Y la tuya, mi Fabián?
Igual esa no tiene... Hawaiana. No, sí, verdad. Está Entonces, muy- la tiene- Hay mucho más, ¿no? Pero la petrolera, todo eso está muy buena. Pero esa es la que nos impactó a nosotros y está deliciosa. Entonces al parecer la atiné porque yo sin saber que era como de las favoritas, pues Sí. me llamó la atención y la verdad es que es súper buena ahorita y bien abundantes, vienen las tostadas, la verdad es que... Sí, son porciones bastante engordadoras, ¿no? Son muy buenas, la verdad. Así viene bien abundante, Sí. o sea... Mucha abundancia y aquí mucho, no nos medimos con servir. Para que la gente se vaya contenta y satisfecha. Entonces ya saben, aquí en Peladito para que lo vengan a visitar, súper recomendados en la Ciudad de México por si quieren pues sentirlo ese saborcito de Sinaloa, acá seguro que lo van a encontrar. Específicamente es de alguna ciudad de Sinaloa, de Mazatlán, de Culiacán. Es de Mazatlán, Sinaloa. Mazatlán. Ah, pues miren, yo soy de Mazatlán. Entonces pues aquí van a encontrar en Peladito, la neta no hay falla, pues tienen sucursales, la que les quede más cerca, pues ahí va. Ahí vamos a estar a sus órdenes. Es Viaducto, Manacar, sobre Avenida Insurgentes, Damas, y en Gabriel Mancera, esquina con División del Norte. Perfecto, muchas gracias. De Gracias nada, a ti. para servirles. Los esperamos. Hasta en el baño se ve reflejado el béisbol, las pelotas acá. Acá la beisbolista. Acá para hombres el beisbolista. Si tienes corto el bat, acércate al home. Te pasan de las. Y acá tienen un muro con gente famosa que ha venido. Por ejemplo, el actor que es famoso, el de OV7, y así varios por acá. El que salía en RBD. Pues ese fue el restaurante El Peladito acá en la Ciudad de México. La verdad es que muy recomendado si andas buscando unos mariscos de estilo Sinaloa. Muy buena opción aquí El Peladito. La neta es que sí, la atención, todo bien suave. Y por eso fue El Peladito, unos mariscos muy recomendados acá en la Ciudad de México. Si andas buscando algo al estilo Sinaloa, la neta es que yo creo que es una muy buena opción. De lo que probé, muy bueno. La neta tienen un menú bastante extenso, venden de todo tipo de cosas, muy recomendado. Entonces ya saben, la opción del Peladito acá en la Ciudad de México en cuestión de marisco de estilo Sinaloa. Y pues muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y a activar esa campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones. Suave.